capítulo 8, versículo 19. Mientras usted lo busca me puede ir escuchando, ¿verdad? Algo que está pasando en el mundo, y es que estamos viviendo un tiempo donde parece que todo se degenera cada vez más. Vieron que la Biblia dice que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo, y parece que eso hoy en día es como que se nota cada vez más. Se aprueban cosas que realmente no están en el corazón de Dios. Se permiten hacer legales cosas que nunca fueron legales para el Señor. Y no lo digo a modo discriminatorio, sino que entendemos que hay cosas que para el Señor no son correctas. Fíjese cómo está nuestra sociedad, que peleamos muchas veces, o la sociedad pelea por proteger a los animales, y me parece perfecto que se proteja a los animales, pero quieren matar una vida dentro de un vientre. Hoy tenemos a activistas que pelean por ahí para que no se tome leche porque viene de la vaca, para que no se coman huevos porque las gallinas son violadas por los gallos, según su teoría, y defienden a los animales. Que no digo que esté mal defender a los animales, pero los defienden de tal forma, y por otro lado un bebé dentro del vientre simplemente para ellos es un coágulo. A mí me tocó hablar con una enfermera en un momento. En el año 2017 mi esposa pierde un embarazo en el mes de octubre, y la expulsión de ese bebé de 12 semanas fue en el baño de casa. Por lo tanto, yo lo tuve que levantar del piso para ponerlo en la bolsa en la quirúrgica esa roja que te dan en la ambulancia. Y cuando yo lo vi y lo levanté del piso, le puedo asegurar que eso no era un coágulo. Tenía sus manitos, tenía sus piecitos. Y fui cuando, vuelvo a trabajar, porque había tomado unos días porque mi esposa había estado internada. De hecho, estuvimos internados los dos en ese tiempo. Me dice, no, te habrás imaginado, me dice la enfermera. Eso era un coágulo, no tenía vida, no era nada. Te puedo asegurar que no era un coágulo, le digo. Que eso es una mentira. No era un coágulo, estaba bien formadito todo. Y les parece tan vano muchas veces matar eso, pero no vayas a tomar leche, no vayas a comer queso, no te vayas a comer unas milanesas. Ay, qué rico unas milanesas, yo estoy en ayuno ahora. Ya pasó la hora, así que me puede entrar un sanguchito. A usted no le dicen sanguchito, es milanesa al pan. Nosotros en la Argentina le decimos sanguchito. No importa, no viene al caso igual, a nadie le interesa cómo se dice en Argentina. Pero vemos que todas estas cosas se ven cada vez más, y es como que se permiten este tipo de abominaciones cada vez más, y para la sociedad es cada vez más normal. Y nosotros muchas veces como iglesia, en lugar de orar o de tomar una posición que sea la posición correcta de parte de Dios ante todo este tipo de situaciones, a veces nos terminamos uniendo a la gente que piensa de esta manera. ¿Cuántos hijos de Dios critican a los gobiernos, hablan mal de sus presidentes, de sus gobernadores? Y no soy partidario de ningún partido político, no estoy con ninguno, ni estoy diciendo ni defendiendo a nadie, pero digo, mi posición como iglesia, entendiendo que yo como hijo de Dios, en mis palabras tengo autoridad, yo necesito bendecir mi nación, necesito bendecir a la persona que Dios dispuso que gobierne. ¿Sabe que dice la Biblia que toda autoridad fue dispuesta por Dios? Así que la presidencia está dispuesta por Dios también, y yo tengo que bendecir lo que está ahí. El asunto es que si hay corrupción en mi nación, yo tengo que pararme, plantarme, orar y pelear para que esa corrupción se detenga. El problema es que muchas veces, o siempre en realidad, lo que sucede en la nación es porque, y yo sé que esto va a molestar y va a doler, pero es porque en la iglesia sucedió primero. ¿Sabe que hay algo que nosotros nos toca hacer, y es ocupar una posición de gobierno como iglesia?
Y todo lo que suceda en la nación va a ser un reflejo de lo que sucedió primero en la iglesia. Pero ahora lo voy a explicar. Yo quiero que vayamos a Romanos 8:19, que dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Cuando la palabra de Dios habla de creación, no está hablando solamente acerca de las personas, se refiere a toda la creación. A todo. Dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Dice eso? ¿Lo leyó? Entonces, todo lo que respira no es solamente las personas. Los animales respiran, las plantas respiran, el planeta respira. ¿Verdad? Entonces, gracias Gastón. Entonces, todo lo que respira tiene que alabar al Señor. Ahora, hay mucha de esa creación que jamás en su existencia escucharon adorar al Señor, y es porque la iglesia de Cristo nunca se ha manifestado como tal. Siempre doy el ejemplo de la Plaza 5 que está enfrente de la escuela, aquí a la vuelta, que por más que vengan, corten el pasto, pinten los juegos, limpien y junten la basura, es una plaza que usted la ve y su aspecto es sombrío. Es como que por más que la quieran arreglar y la quieran recontra arreglar, es una plaza que no se ve linda, como otras plazas que por ahí tienen más verde, que son más agradables de estar, ¿verdad? No sé si usted se dio cuenta. Pero esa plaza sufre y es víctima de todas las ofrendas y los trabajos de umbandismo y de brujería que se hacen continuamente en ese lugar. Muchas veces hemos salido de la escuela cuando mis hijas iban a esa escuela y salíamos y había 2 o 3 gallinas cortadas con la cabeza enfrente de la escuela, y los niños cruzaban a la plaza a jugar esquivando las gallinas. Y es algo que es normal de ver. Pero muy pocas veces se ha visto a la iglesia de Cristo adorar en ese lugar. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela. La adoración de los hijos de Dios cambia las atmósferas. Cuando usted ve una casa que se cae a pedazos porque por más que la pinte, por más que la arregle, por más que le haga lo que sea, pero ve que siempre está fea y quiere ordenar y quiere hermosear, pero no se puede porque siempre está fea, es porque ese lugar está bajo tinieblas, y necesitamos ser conscientes de eso. Muchas veces el adorar al Señor, muchas veces establecer al Señor en un lugar es lo que va a cambiar la atmósfera y hermosear el lugar a donde nos movemos. Pero como cristianos muchas veces no tenemos esa conciencia. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el momento de que Adán y Eva cayeron en su pecado y fueron desterrados del huerto del Edén, ellos perdieron toda autoridad sobre la creación. Había armonía en la creación hasta que ellos pecaron, y todo lo demás se desvirtuó. Hubo salvajismo, hubo un montón de cosas que antes no había. No me quiero meter en profundidad en ese tema porque estaríamos con otra prédica hoy. Pero los hijos de Dios necesitamos ocupar el lugar que nos corresponde. Si la iglesia de Cristo no toma el lugar que le corresponde como tal, jamás podrá manifestarse y jamás podrá ser la luz del mundo ni la sal de la tierra. Porque en lugar de reflejar a Cristo, estamos peleando contra un sistema que nos oprime, contra el sistema del mundo, contra la economía del mundo, que si sube el dólar, que si baja el dólar, que si sube la nafta, que si sube el pan, que si sube el gas, ¿qué vamos a hacer si el dinero no nos alcanza porque tengo este sueldo y no llego a fin de mes? Ese es el sistema del mundo que te oprime, cuando nosotros no somos del mundo. Jesús en Juan 17:16 dice: no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, mientras que oraba por sus discípulos. Cuando Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos es metanoeo, quiere decir cambio de mentalidad. Cambia tu mente, porque el reino de los cielos se acercó. Estás bajo otro gobierno. Cuando hablamos de que vamos a heredar el reino de los cielos o vamos a ser partícipes del reino de los cielos, no significa que cuando nos vayamos al cielo, sino que
el gobierno del cielo ya está sobre nosotros. Nuestra economía tiene que depender del cielo. No tiene que depender de este sistema, porque somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey. Dios estableció en su palabra los diezmos y las ofrendas, y cuando uno ofrenda y diezma, si está pensando yo ofrendo porque tengo que pagar la luz del local, hay que pagar acá el alquiler, hay que pagar la luz, hay que pagar esto, diezmo porque, no sé, porque el pastor tiene que comer, y se imagina todas esas cosas, usted no le está dando al Señor, y le conviene no dar cuando tiene ese pensamiento, porque el Señor no va a aceptar su ofrenda, porque usted no se la está dando al Señor. No sé si me explico. Porque cuando yo le doy al Señor, lo que estoy diciendo es que el dinero no me gobierna a mí, porque estoy bajo la economía y las finanzas del Señor, es Él el que me provee. Algo que nos dijo mi pastor a días de venir para acá, cuando nos mudamos, va a ser 2 años ya, me dijo, mira Pablo, si Dios te mandó, Dios sabe cuánto sale. Dios sabe cuánto cuesta, Dios sabe cuánto cuesta que vivas allá, Dios sabe lo que vas a tener que pagar, Dios sabe lo que sale mantener un local, Dios lo sabe. Si Dios te mandó, Él te va a proveer porque la obra es suya, y hasta el día de hoy hemos visto la mano del Señor. Hemos pasado por situaciones, las hemos pasado. Dios ha trabajado en nuestra fe, pero Él siempre ha sido nuestro proveedor. El asunto es siempre creerle al Señor, porque esta es su obra. He temblado, he transpirado muchas veces, muchos meses a la hora de pagar las cosas, pero el Señor siempre fue fiel. Hasta el día de hoy siempre fue fiel y sigue siendo fiel. Y entendiendo hoy, después de tantos años de evangelio, porque hemos vivido muchos años de evangelio, entendemos hoy que ponernos bajo el gobierno del Señor hace que las cosas funcionen. Porque Dios es mi proveedor. Yo tengo que trabajar, pero Dios es mi proveedor. Si nosotros nos ponemos a hacer cuenta con mi esposa de lo que gastamos frente al dinero que nos entra, nunca nos dan las cuentas. Verdaderamente le puedo asegurar que nunca nos dan las cuentas. Pero entonces ya no calculamos más. En los momentos que nosotros decidimos calcular, que decimos, bueno, vamos a ver si podemos hacer esto, en ese momento no lo podemos hacer. Ahora, cuando decimos, bueno, vamos a hacerlo y el Señor va a proveer, siempre funcionó. Siempre. Decimos, bueno, vamos a hacer esto, listo, vamos a hacerlo, no vamos a dudar, no vamos a pensar, no vamos a calcular, hagámoslo, el Señor va a proveer y el Señor provee. Usted no se da una idea cuántas veces en nuestro corazón deseamos algo, decir, ay, cómo me gustaría comer tal cosa. Y esa misma semana aparece alguien con esa tal cosa para ponerlo en la mesa. Y no es que estemos hoy en día pasando necesidad, gracias a Dios, no es nuestra situación actual. Pero el Señor siempre nos ha mimado porque entendemos que Él está en el asunto, Él está en el gobierno. Porque Él es nuestro Padre. Todo padre quiere que sus hijos tengan lo mejor, ¿verdad? Todo padre anhela que su hijo esté bien. Hay cosas que el hijo tiene que aprender, sí, pero siempre el padre va a anhelar que el hijo esté bien. Es un error pensar que Dios nos quiere en pobreza o en miseria porque necesitamos aprender a ser humildes. La humildad y la pobreza son dos cosas muy distintas. Yo he conocido gente muy pobre, incluso viviendo en la calle, muy soberbia, y gente con mucho dinero muy humilde. No tiene que ver la humildad con la pobreza. Hay procesos económicos que nos tocan pasar, los hay. Pero si el proceso se hace eterno es que hay algo que está funcionando mal. Hay algo que no se está haciendo correctamente o hay algo que yo no estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero no es el tema de hoy tampoco. Entonces, ¿cuál es la posición de la iglesia? Perdóneme si hoy el mensaje es un poquito más largo, usted sabe que predico corto, pero hoy no. ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La iglesia me enseña la palabra de Dios que tiene que gobernar. Dice la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes y los reyes y sacerdotes están para gobernar. Debemos entender que cuando Cristo vino y se entregó, su sacrificio no tuvo como único fin el perdonar nuestros pecados, sino restaurar al hombre a su diseño original, a lo que Dios hizo allá en el Edén la primera vez. Dios vino a restaurar esa conexión y esa autoridad, porque en el principio el hombre hablaba con Dios cara a cara, Dios le hablaba acerca de sus propósitos y el hombre dice la Biblia que le dijo, sojuzgad la tierra, someted la tierra,
porque Él estaba sobre el gobierno. Cuando Dios le trae a todos los animales a Adán para que le ponga nombre, ese ponerle nombre no era solamente para que sepa cómo llamarlo, sino que al ponerle nombre le estaba dando propósito. En la antigüedad, cuando uno le ponía un nombre a algo, ese nombre significaba el propósito de su vida. No ponía el nombre por el almanaque o porque el abuelo se llamaba así, sino que ese nombre que se le ponía tenía que ver con el propósito. Y Adán lo que estaba haciendo sobre los animales era darles propósito sobre la creación, pero él gobernaba. En el momento en que ellos desobedecen y son expulsados del huerto del Edén, ellos pierden esa autoridad. Antes la tierra les servía, comían de los frutos, él no tenía que hacer nada más que sacar el fruto del árbol. Ahora tenía que trabajar la tierra para que la tierra le dé. Tenía que hacer un esfuerzo, porque antes la tierra le servía y ahora él tenía que servir a la tierra para que le dé. Perdió su autoridad. Pero cuando Cristo muere y resucita, Él nos da la autoridad de volver a ese diseño original y de poder gobernar. No sé si me está entendiendo. Entonces, a través de Cristo, nosotros recuperamos ese acceso al Padre, recuperamos nuestra potestad de ser hechos hijos de Dios y de tomar ese lugar de gobierno. Ahora bien, ¿por qué la iglesia no está gobernando? Porque esto suena muy lindo, suena muy glamuroso quizás, todo lo que tenemos que hacer, la autoridad que tenemos, pero si lo vemos quizás en nuestra realidad actual, las cosas no son tan así. La tierra no se nos somete, ¿verdad? A veces ni el Toby nos hace caso, porque no tenemos quizás a veces autoridad. Entonces, ¿por qué la iglesia no está gobernando? Primer punto es porque no cumple las leyes del Señor. Y no estoy hablando de la ley de Moisés, estoy hablando de lo que es establecido en el reino de los cielos como principios espirituales. Dios jamás va a ir en contra de su palabra. Si Él establece algo, debe cumplirse de acuerdo con las condiciones que fueron establecidas por Él. Muchas veces oramos por las añadiduras, cuando la Biblia me dice que yo tengo que buscar primero su reino y su justicia, y las añadiduras van a venir. No quita que Dios te responda cuando oras por todas esas cosas, pero tu corazón está enfocado en otro lado. No está enfocado en buscar la justicia de Dios, no está enfocado en buscar el reino de Dios, está enfocado en lo que todavía te falta. Es un evangelio del alma, de lo que yo necesito. Nos han enseñado muchos años que uno tiene que perseguir los anhelos de su corazón, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo me tengo que deleitar en el Señor y Él concederá las peticiones de mi corazón. No dice que yo busque las peticiones de mi corazón y cuando esté contento porque las tengo, me puedo gozar en el Señor, que es lo que muchas veces hacemos. Que me deleite en el Señor y Él concederá. La Biblia me enseña a poner a Dios por encima de todas las cosas y que Él va a responder en función de. Pero nosotros hemos aprendido un evangelio que nos lleva a buscar lo que nos falta, y muchas veces el sistema del mundo me lleva a afanarme por lo que todavía no tengo. Nos alimenta a veces más el noticiero que la palabra del Señor. Entonces vemos que las cosas aumentan, vemos que hay inseguridad, vemos que todo lo malo que pasa en la nación y decimos, ¿quién podrá ayudarnos? Cuando el Señor estableció leyes, yo me tengo que enfocar en su reino, me tengo que enfocar en su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Los anhelos de mi corazón tienen que estar alineados a los anhelos de su corazón. Por eso me dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Deleitarme en Él primero. No son mis sueños, hermanos. No son mis sueños lo que tengo que cumplir. Yo tengo que cumplir los sueños de Él. Ahora, cuando mi corazón se alinea al corazón de Él, los sueños son los mismos. Y yo puedo disfrutar de lo que estoy persiguiendo. Fui establecido, le puedo asegurar, cada uno de nosotros fue puesto en la tierra con un propósito de parte de Dios. Usted no está acá como relleno de mundo. Está porque Dios tiene un propósito con su vida y hay algo que usted tiene que hacer, parábola de los talentos. Entonces, cuando usted se acerque después al Señor, cuando llegue el momento de presentarse delante del Señor, el Señor le va a preguntar, ¿hiciste lo que tenías que hacer? No, Señor, mi talento lo escondí porque me daba vergüenza hablarle a la gente. No, Señor, no lo hice porque
Yo me conformaba con estar sentado, no quería que me vean, no quería mostrarme, la verdad que quería tener un perfil bajo. ¿Pero hiciste lo que tenías que hacer? No, Señor, pero yo nunca me enteré lo que tenía que hacer, la verdad que nunca supe cuál era mi propósito. ¿Y por qué no me preguntaste? No hemos aprendido a tener una relación directa como iglesia con el Señor. Hemos aprendido a que el pastor hable con Dios por nosotros y nos diga lo que el Señor dice. Entonces muchas veces el pastor nos ha dicho cosas de su alma y de su corazón. Gastoncito, mi amor, déjame que sigo. Gracias, papu. Entonces muchas veces nos hemos acostumbrado a que sea el pastor el que interceda por nosotros. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el pastor para que interceda. Entonces nosotros hacemos lo que... Y no estoy diciendo que no haya que escuchar, que no haya que obedecer, que no haya que... Sino lo que estoy diciendo es que nosotros necesitamos tener una relación con el Padre. Porque ese acceso también nos fue dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? No le fue dado solamente a los pastores. Le fue dado a cada uno de nosotros, tiene acceso libre al Padre. El fin del reunirnos en este lugar debería ser, como dice la palabra, rendirle culto al Señor. Dios nos habla, claro que sí, nos enseña, nos direcciona y todas esas cosas que sabemos. Pero el motivo principal por el cual estamos en este lugar es para darle gloria al Señor, para rendirle culto a Él. Algo que notamos no solamente en este lugar, sino en la mayoría de las congregaciones. Esto lo he hablado hace un tiempo, que cuando hacemos o convocamos una reunión de milagros o viene alguien a ministrar milagros y hacer cosas, este lugar explota de lleno, pero cuando hacemos una reunión de adoración somos 3, porque hemos aprendido a recibir lo que yo voy a recibir del Señor. Voy a ver qué el Señor tiene para mí, pero no hemos aprendido la cultura de darle al Señor. No estoy hablando de plata, estoy hablando de mi vida, de darle gloria al Señor, de honrar su nombre, de exaltarlo a Él. Entonces hay muchas cosas en nuestra vida que no nos funcionan porque no ocupamos el lugar correcto, que no estamos parados en la posición correcta. Muchas veces criticamos a nuestras autoridades cuando la Biblia dice que tu autoridad fue puesta por Dios. Yo tengo que bendecir, de mi boca tiene que salir bendición, no maldición. Decimos que obedecemos al Señor y a veces no obedecemos a los líderes, a los jefes, a los maestros, a los padres, pero obedecemos al Señor. Queremos que Dios bendiga a nuestro país y muchas veces lo maldecimos todo el tiempo. ¿Sabe que nosotros somos administradores de la tierra? Como hijos de Dios somos administradores del lugar a donde Dios nos puso. En este caso somos administradores de Uruguay, ¿verdad? Créaselo porque es así. Usted es administrador de este lugar. Entonces cuando usted va por la calle comiendo un alfajor, no tiene que tirar el papelito en el piso por más que todos los demás lo hagan, porque usted es administrador de eso. Es como si estuviese en su casa. ¿Verdad que si usted acabó de pasar el trapo, de limpiar y de todo, y viene su hijo y tira un papelito al piso, lo bendice en el nombre de Jesús y dice que es lindo el papelito en el piso, la verdad que me gozo en el Señor, aleluya? Dice eso, ¿no? Bueno, usted es administrador de toda la tierra. Entonces como tal la tiene que cuidar, la tenemos que cuidar. Yo sé que por ahí da bronca porque uno dice, bueno, me voy a guardar el papelito hasta que llegue a casa, y a veces queda 5 días en el pantalón el papelito porque se olvida que está ahí, y ve que los que pasan por al lado suyo no tiran el papel, tiran el papel, la botella, las bolsas, todo, y usted va caminando pisando basura, pero usted es distinto porque usted refleja al Señor. Usted es un representante de Cristo. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela, gime con dolores de parto porque nosotros no nos estamos manifestando, porque nosotros solamente ocupamos el mismo lugar que los demás, porque no estamos haciendo la diferencia, porque no estamos llevando luz al lugar a donde nos movemos, porque no estamos siendo representantes de Cristo. No vivimos en unidad, a veces nos peleamos o discutimos con otros pastores porque él tiene la verdad, porque aquel dice una cosa, porque yo predico diferente, porque yo digo lo otro y aquel está equivocado, y es algo que como iglesia se tiene que terminar. Aunque empecemos nosotros, hermano, yo sé que hay varias congregaciones que lo hacen igual, no vamos a criticar a otros pastores, no vamos a hacer lo que se hace en YouTube, a buscar si dijo una herejía o si no dijo una herejía, porque son cosas que Dios le revela a otros y no nos vamos a entrar en esa discusión. Los brujos no se pelean entre sí. Búsqueme un video en YouTube que un brujo esté criticando a otro.
No hay, pero búsqueme un video en YouTube que un pastor le esté criticando a otro. Se va a encontrar 1000. Tenemos que dejar de ser esa iglesia. Mire lo que dice Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo primero que dice es que yo tengo que andar conforme a la vocación con la que fui llamado. Por lo tanto, lo primero es saber cuál es la vocación con la que fui llamado. Y tengo que vivir de acuerdo a eso. Hay muchas personas, de hecho en este lugar hay varios, gracias al Señor, que tienen un llamado a ser evangelistas. Ahora, muchos están esperando que el pastor haga un evento evangelístico para poder evangelizar. Que hagamos una campaña, que hagamos algo en la plaza. Y si sos evangelista, se te va a reclamar por ese manto, por ese llamado evangelístico. Tenés que salir a evangelizar. Tenés que vivir como un evangelista. Porque es a lo que Dios te llamó. Los que son pastores tienen que vivir como pastores, no necesariamente tener un título. Porque primero que nada, ni el apóstol, ni el evangelista, ni el profeta, ni el maestro, ni el pastor, ni ninguno de ellos tienen un título de honor. Son funciones en el cuerpo. Son funciones, es la parte que nos toca hacer. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es la función, es lo que nos toca hacer. Tenemos un lugar de autoridad que Dios nos dio, sí, pero no somos mejor que nadie. Es la función que nos toca cumplir y cada uno tiene que ocuparse de cumplir esa función y de vivir de acuerdo a la vocación con la que fue llamado. Por otro lado nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y fíjese que dice la unidad del Espíritu, no dice la unidad del alma. Porque la unidad del alma sería yo me junto y me uno a las personas que me caen bien, con quien tengo afinidad, con quien me parece más simpático, que me gusta lo que dice, que me gusta cómo actúa. Pero la Biblia me dice unidad en el espíritu, porque hay gente que a veces me va a ser más difícil de soportar. Hay gente que por ahí no la voy a terminar de entender. Por eso el versículo anterior dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hay gente que Dios va a poner ahí que no la vas a soportar, que te va a costar, que te va a hacer transpirar y morder fuerte para no contestar, que están puestas ahí de parte de Dios para moldear tu carácter, para pulirte, para llevarte a ser cada vez más como Cristo. Esas personas que por ahí tienen un carácter especial, que los querés bendecir y mandarlos con el Señor en un viaje directo sin escalas, esas personas están puestas por Dios para pulir tu carácter. Este pastor está puesto acá por Dios para pulir tu carácter, porque a veces hace chistes malos, a veces dice pavadas, a veces da mensajes que te dan con un caño y no son tan animadores, pero está puesto por el Señor para que puedas pulir y ser cada vez más como Cristo. Amén. Pero estamos en un tiempo donde el Señor ha llamado a que la iglesia se levante como cuerpo. Hubo una temporada donde había personas, la iglesia estaba muy dormida y había personas que dijeron, el evangelio tiene que ser algo más. El evangelio no puede ser solamente ir los domingos y cantar un par de canciones y leer la Biblia. El evangelio tiene que ser algo más. La Biblia me dice que Dios hacía milagros y no veo eso en mis reuniones. Entonces hubo gente que dijo, acá tiene que haber algo más. Y se pusieron a buscar y Dios levantó personas preciosas para una temporada. Levantó un Claudio Freyson, levantó un Carlos Anacondia, un Benny Hinn, una Catherine Kuhlman. Todas esas personas que usted conoce, que fueron personas maravillosas en el Señor. Dios los levantó y hemos visto manifestarse al Señor poderosamente a través de ellos. Pero ¿sabe que esa temporada terminó? Es una temporada donde Dios quiere levantar a su iglesia. No quiere levantar a un llanero solitario. Quiere levantar a la iglesia, donde todos seamos partícipes de lo que Dios quiere hacer. Que desde el pastor hasta que el que te abre la puerta tiene la oportunidad de resucitar un muerto. Porque el poder no fue entregado a todos. El poder no fue entregado a todos.
El momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, el poder nos fue entregado a todos. Y estas señales seguirán a los que creen. No dice seguirán a los pastores que creen. Dice estas señales seguirán a los que creen. Al que cree todo le es posible. Y eso nos incluye a todos nosotros. Entonces necesitamos poder ocupar el lugar que Dios nos ha entregado y dejar esa mentalidad de individualismo para tomar una mentalidad de cuerpo. Porque cada vez que una parte del cuerpo se lastima, el resto del cuerpo trabaja en función de eso que se lastimó. Cuando usted se golpea una pierna y empieza a renguear, la otra pierna que está sana comienza a hacer más fuerza para que esa le duela menos, ¿verdad? Es algo automático del cuerpo. A veces, yo tengo mi ojo derecho, por ahí funciona menos que el ojo izquierdo. Entonces hay veces que el ojo izquierdo me arde un poco más y no es que mi ojo izquierdo esté lastimado, sino que está haciendo el trabajo de este otro que no quiere trabajar. Y el cuerpo funciona así. Cuando uno se lastima una parte o tiene una herida en algún lugar, el cuerpo automáticamente trata de cubrir esa herida para que no se siga lastimando, ¿verdad? Como iglesia tenemos que hacer de la misma manera porque somos un cuerpo. Cuando mi hermano se lastima, yo no tengo que ir a ver qué tan lastimado está para humillarlo un poco más. Tengo que cubrir su desnudez, ayudarlo a restaurarse. Hay gente que no quiere ser restaurada, pasa, porque es la decisión de cada persona. Pero a quien tuvo errores o a quien se lastimó, tenemos que tender esa mano para ayudarlo a levantarse. Porque somos un cuerpo. Y yo necesito de ese hermano. Porque es parte de mi cuerpo. Es parte de mí. Yo necesito de ese que se equivocó. Necesito de ese que se lastimó. Así como él necesita de mí y está esperando que yo lo levante, no que lo termine de pisar. El cuerpo tiene que trabajar de esa manera, es lo que Dios quiere levantar. Una iglesia que trabaje como cuerpo. Me tiene que importar que mi hermano llegue a su propósito. Me tiene que importar que mi hermano llegue a su llamado. No me importa si yo hace 25 años que estoy congregándome en este lugar y mi hermano que empezó a venir ayer, Dios lo reconoce, Dios lo levanta y ya lo pone a predicar. No me tiene que importar porque es la función de Él. Y yo tengo que trabajar. A mí me tiene que importar que mi hermano, el que está al lado mío, llegue al lugar a donde Dios lo llamó. Una de las cosas que Dios nos encomendó en este lugar es que cada persona que viene y se congrega en este lugar sepa a qué Dios lo llamó. Y todos los demás trabajaremos en función para que todos lleguemos al lugar a donde Dios nos llamó. A veces habrá corrección, a veces habrá que pulirte, a veces habrá que enseñarte, a veces habrá que empujarte para que vueles, pero que puedas llegar. Y a mí me tiene que importar, así como soy el pastor, me tiene que importar a cada uno de los que estamos acá, nos tiene que importar que mi hermano que está al lado mío llegue. Porque somos un cuerpo, esa es la posición de la iglesia. No la que le busca el error para mostrar que yo tengo más revelación de Dios. Que yo soy más espiritual. Todos somos espirituales, hermano, tenemos un espíritu. Espíritu, alma y cuerpo, tenemos uno. Y el Espíritu Santo que está ahí. Tenemos la misma cantidad. Amén. Pero necesitamos tener ese pensamiento, debemos aprender a amarnos y soportarnos. Y esto es una decisión que debemos tomar. Yo decido amar, yo decido gozarme, yo decido perdonar, yo decido soportar. Son decisiones. No le puedo decir al Señor, Señor, dame más amor, porque Dios ya te dio amor. Vos tenés que decidir amar. No le puedo decir, Señor, dame fidelidad para que sea fiel a tu obra. Vos tenés que decidir ser fiel. Yo no le puedo decir a mi esposa, ay, orá por mí para que yo te sea fiel. No le puedo decir eso. Yo tengo que decidir serle fiel a mi esposa, ¿verdad? Yo tengo que decidir serle fiel al Señor. Señor, dame ganas de orar. No, yo tengo que someter mi cuerpo a orar al Señor. Yo tengo que someter mi vida delante del Señor. Debo reflejar a Cristo. Si la gente no ve algo diferente en mí, hay algo que no estoy haciendo. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tienen que verme a mí y ver a Cristo. Cuando me vean a mí tienen que ver a Cristo. Yo tengo que reflejar a Cristo donde estoy. ¿Qué tan buen representante del cielo y de Cristo estoy siendo?
Esto es para examinarnos, para mirar hacia adentro nuestro y decir, ¿qué tan buen representante de Cristo soy? Con mi familia, ¿qué tan buen representante de Cristo soy? Con mis compañeros de trabajo, ¿qué tan buen representante de Cristo soy? Yo he conocido compañeros de trabajo en el cual todos los demás se enteraron que él era cristiano cuando se enteraron que yo era cristiano. Y empezamos a hablar, sí, yo también voy a la iglesia, me decían. Y los compañeros de él que lo conocían hace 30 años, ¿vos vas a la iglesia? ¿Qué tan buenos representantes de Cristo somos? ¿En qué lugar tenemos al Señor? ¿Qué es lo que ven en mí cuando me ven? Por consiguiente, Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuántas veces nos encontramos diciéndole a Dios que le entregamos todos? ¿Cuántas veces hicimos esta oración? Que por ahí romántica, sentimental, decimos, Señor, yo te rindo toda mi vida. Señor, toma todo lo que soy. Señor, yo te doy todo de mí, toma todo de mí. Y a la hora que el Señor te pide algo de vos, decir, Paraguay, eso no. Hay gente que no tiene ningún problema en darle al Señor, ofrendar, diezmar, darle dinero, no tiene ningún problema. Pero no le vas a tocar el tiempo. No. Hay cosas, yo tengo que hacer cosas. Primero están mis actividades y después cuando tengo tiempo hago las cosas para el Señor. Pero ¿no le habías rendido todo al Señor? O al revés. Yo sé que duele, hermano, pero no es un mensaje manipulador, sino que entendamos que si dijimos, Señor, yo te rindo todo, cuando el Señor te pide todo, ¿realmente le damos todo al Señor? ¿Estamos ocupando ese lugar que dijimos que le íbamos a dar? Yo no te estoy pidiendo nada, yo, pastor, no te estoy pidiendo nada. Vengo de parte del Señor. Cuando el Señor te pide, no cuando yo te pido, cuando el Señor te pide, te dice, dame esto, quiero que me dediques más tiempo, quiero que ores un poco más. Pero no tengo tanto tiempo para orar, porque yo trabajo todo el día, vengo cansado, me duermo. ¿Sabe qué hago yo, hermano? Me cuesta, pero yo me levanto una hora antes. Yo entro a trabajar a las 8 de la mañana y me levanto a las 5, porque necesito tener tiempo con el Señor. Y lo hago desde antes de ser pastor, porque necesito tener tiempo con el Señor, porque es la fuente de mi vida y necesito dedicarle tiempo a Él. Quizás mis horarios son muy apretados, porque yo vengo de trabajar y vengo directamente para acá, y los fines de semana andamos a las corridas con mi esposa, pero necesito encontrarme el tiempo. No puedo decir, bueno, hoy no tuve tiempo, no estoy con el Señor. Que el mensaje sea lo que Dios quiera. Ave María, dame puntería, decía mi pastor. Y que sea lo que Dios quiera. Yo necesito tener un tiempo con el Señor. Pero aunque no fuese pastor, aunque no tuviese que predicar, necesito dedicarle tiempo al Señor. Porque Él es el que me guía, Él es el que me muestra cómo seguir. Él es el que me ordena mis caminos. Una vuelta le dije al Señor, fíjese, yo esto lo conté igual, pues yo le decía, Señor, yo te entrego todo, vos haces conmigo lo que quieras, heme aquí, envíame a mí, y todas esas cosas que decimos, ¿vio? Cuando estamos medio emocionados en la oración, decimos todas esas cosas al Señor. Y un día me encontré lleno de actividades, y le digo, Señor, yo necesito tiempo para mí, yo necesito hacer cosas. Y el Señor me dijo esto, textuales palabras como se lo voy a decir, ¿y a vos quién te dijo que tu tiempo es tuyo? Si vos me lo diste. Disfruto de servir al Señor, hermano. No lo estoy poniendo como queja, así, ay, pobre el pastor, tiene que venir y predicar. No, yo disfruto mucho hacer lo que hago. Es a lo que el Señor me llamó, y eso es lo que le quería decir hoy, que cuando vos entendés cuál es el propósito de Dios para tu vida y vivís en ese propósito, te das cuenta que tu vida empieza a tener todo el sentido. Porque decís, para esto nací. Y no tiene que ver con predicar o con estar detrás de un instrumento, tiene que ver con vivir para el Señor, con hacer su voluntad, con cumplir su propósito. Entonces,
hay cosas que no nos funcionan en nuestra vida, quizás no estemos parados en el lugar correcto, quizás no estemos posicionados como iglesia en el lugar correcto. Si todavía estamos siendo víctimas del sistema o de la economía de este mundo, es que quizás no estemos parados en el lugar correcto. Cuando vemos que hay cosas en nuestra vida, en lo cotidiano, que no nos funcionan, que las cosas se empiezan a romper, que me enfermo por todo, que todo me sale mal, quizás hay algo que no esté funcionando, que no estemos parados en la posición correcta, no estemos parados bajo el reino y bajo las leyes y los principios espirituales del Señor. Quizás no estemos buscando su reino y su justicia, quizás estamos muy afanados por las añadiduras, quizás estamos muy preocupados por lo que nos falta hacer y no estamos dejando que Dios se encargue de todo lo demás. Porque a veces le decimos, Señor, yo necesito que obres en esta situación, y le damos nosotros con nuestra fuerza y buscamos el plan B, el plan C, el plan X, el plan Z, buscamos todas las formas de hacerlo, pero le estamos diciendo, Señor, yo necesito que obres en esta situación. Si vos estás obrando en esa situación en tus fuerzas, Dios no va a obrar en eso, porque ya lo estás haciendo vos y necesitas dejar que Dios lo haga, y Él lo va a hacer bien y lo va a hacer mejor y en el tiempo justo. Te puedo asegurar que lo va a hacer en el tiempo justo. Pero yo necesito aprender a confiar en ese Dios que responde. ¿Sabe que Dios quiere responderle a sus hijos? Dios le quiere responder a la gente. Dios quiere responder tu oración. El asunto es que yo tengo que dejar que Dios obre. Como cantábamos hoy, aunque yo no pueda ver, sé que estás obrando. Estás obrando. Y yo tengo que creer eso que canté. Aunque yo no pueda ver, estás obrando. Aunque yo no pueda ver, estás obrando. Estás en el asunto. No necesito darle una mano al Señor. A ver, porque por ahí Él con todo su poder está muy ocupado y no. Necesito una ayudita de mi parte. Yo necesito creerle al Señor y que Él va a obrar. Que podamos pararnos en el propósito de Dios, en el lugar que nos corresponde como hijos de Dios, y entender, tener la conciencia de que somos hijos de Dios, de que estamos en un lugar de gobierno, que no somos uno más del montón, no somos lo que el mundo es, somos diferentes, porque estamos parados bajo el gobierno de Dios y todos los demás están anhelando que nosotros nos creamos esto. Todos los demás están anhelando que nosotros creamos la posición que nos fue entregada. Que no sea algo místico y emocional solamente el decir soy hijo de Dios, sino que sea una posición espiritual y una posición de gobierno para establecer las verdades de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Hay pobreza, hay miseria. ¿Qué es lo que Dios dijo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Esa es una verdad que se tiene que establecer. El gobierno puede decir, o el noticiero te puede decir que todo aumenta, que el dólar sube, que el dólar baja, no sé dónde está el dólar ahora, pero te puede decir un montón de cosas, pero ¿qué es lo que Dios dice acerca de esto? Porque a mí me gobierna el Señor, no me gobierna el noticiero. Bendecimos a la calle Pou, pero nuestro gobierno es superior. Estamos en otra posición y yo necesito creer ese lugar a donde yo estoy parado. Y vas a avanzar de acuerdo a lo que te animes a creer. Hasta donde te animes a ver, ahí vas a avanzar, porque Dios no tiene límites, los límites los tenemos nosotros en nuestros pensamientos, pero necesitamos meternos con el Señor para que nuestra mentalidad sea transformada y decidir creerle al Señor. Amén. Ponete de pie en esta tarde.